Amén y amén. Vamos a dar la primera lámina. En la época de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, y sobre todo por ahí del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hubo un pastor de Alemania, no me gusta decir un pastor alemán porque luego piensan en un pastor de Alemania que se llamó Dietrich Bonhoeffer, y él dijo una frase que desde que la escuché, esta frase me marcó. Yo la leí en un libro en el seminario, y esta frase dice, él decía esta frase: cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a que venga a morir. Pero Dietrich Bonhoeffer combatió al régimen de Hitler. De hecho, murió días antes de que viniera el desembarco en Normandía. Por días casi se salva este hombre. Y lo mató el régimen de Hitler. Porque siempre él, como un buen cristiano, estuvo en contra de ese régimen diabólico, de ese régimen totalitario. Y este hermano escribió varios libros dentro de la cautividad. Estuvo muchos años en la cárcel. Y entonces él escribió varios libros y escribe esta frase que no nos gusta mucho: cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a que venga a morir. Y no nos gusta porque es contraria a lo que hemos venido llamando la teología de la prosperidad, que dice: tú puedes ser un campeón, tú eres hijo de Dios, tú te mereces todo, puedes tener todo lo que tú quieras. Cuando te vuelves a Cristo, cuando te haces cristiano, ya no va a haber ningún sufrimiento. Ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Y eso es una mentira. Me acuerdo mucho de un anciano de una iglesia que no me caía muy bien en ese momento lo que el hermano les decía. Había personas nuevas que se habían preparando para el bautismo, y entonces los recibíamos en el consistorio para hacerles examen. Y entonces este hermano les decía, cuando ya casi había terminado todo, les decía: tú sabes que desde el momento en que aceptaste a Cristo, y más ahora que te vas a bautizar, te van a venir pruebas muy duras. Y yo decía como pastor: no me los desanimes. Yo decía, no me los desanimes, hermano. Pero era verdad, hermanos. Porque a veces en el cristianismo se nos ha vendido esa idea, de la prosperidad, que todo va a ser bonito, que todo va a ser miel sobre hojuelas, y eso no es verdad. El cristianismo es precioso y Dios está con nosotros y nos protege, nos cuida, nos provee. Pero eso no quiere decir que las pruebas se acaben, y no quiere decir que el cristianismo es fácil. Por eso este hombre, Dietrich Bonhoeffer, en uno de sus libros, y hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir, no lo compren, porque una vez mencioné esta referencia. El libro se llama El precio de la gracia. Es un libro precioso, pero es un libro muy teológico. Y una vez lo mencioné y un hermano lo compró y me reclamó: pastor, no le entiendo nada. Pues sí, porque es un libro teológico, entonces no se lo recomiendo que lo compren mucho. Y entonces él decía en este libro del precio de la gracia, y que ya desde el título es muy chocante, porque sabemos que la gracia es un regalo, es un don, no cuesta nada. Pero él dice en su libro, este hombre decía: a Dios sí le costó entregar a su Hijo Jesucristo. Así que la gracia no es una gracia barata, no es una gracia que no cueste. A Dios le costó la muerte de su Hijo Jesucristo. La gracia sí costó. Y nos dice entonces en ese libro que nosotros no debemos malbaratar la gracia. Entonces, hermanos, hoy vamos a darle otra lámina. Hoy vamos a ver que la cruz es símbolo, como dice ahí, obviamente de dolor, de muerte, pero de renuncia. Y ahí está el pasaje que vamos a desmenuzar el día de hoy. Hoy será una predicación textual expositiva, porque vamos a hacer de este texto, lo vamos a ir desmenuzando. Solo este texto vamos a ocupar algunos otros, pero este es el texto que nosotros vamos a desmenuzar. Mateo 16:24 dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos. Fíjense, les dijo a los que ya eran sus discípulos, a los 12. Si alguien quiere ser mi discípulo, o sea, les estaba diciendo a ellos, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y hermanos, obviamente, fíjense lo que él siempre, con el ejemplo del Señor Jesucristo, fíjense lo que dijo ahí en Filipenses 2, del 6 al 7. Y fíjense que en teología, si ustedes abren un libro de teología sistemática y ven acerca de la cristología, vamos a encontrar lo que hemos estado yo mencionando en alguna de las predicaciones de las 7 palabras. Podemos encontrar aquí tanto la encarnación de Cristo como la humillación de Cristo. Así se le llama en teología. Cuando tú ves algo de la cristología, vas a encontrar ahí luego la encarnación de Cristo y la humillación de Cristo. Y aquí podemos ver entonces en este pasaje, brota de este pasaje precisamente lo que les estoy diciendo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Y miren, pongo un énfasis en esa palabra aferrarse, por eso la subrayé y le puse con negritas y puse esta imagen. Esa palabra aferrarse tiene que ver con la palabra agarrar. Por ejemplo, cuando un animal de rapiña, como las águilas, los halcones, los quebrantahuesos, los buitres, algunas lechuzas también, agarran a una presa. Miren cómo incluso un águila grande, un águila calva, puede incluso llevarse un venadito pequeño. Y lo agarran literalmente, lo agarran y se aferran a él, no lo sueltan, porque esa es su presa, de ahí van a comer. Y esa es la palabra que se está usando aquí. Dice, el Señor Jesucristo no se aferró a su deidad, no se aferró a ser Dios, no se aferró, hermanos. Nosotros a veces nos aferramos a las cosas. A veces las cosas ya no pueden ser y nos aferramos, no queremos soltar. Pero Jesucristo soltó su deidad, su reinado, para hacerse precisamente, como dice ahí, para humillarse, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, vamos a ver, hermanos, en esta predicación, vamos a darle una más. Hoy vamos a ver que lo que significa tomar la cruz, pero no como lo hacen en Iztapalapa, como lo hacen en Filipinas. Miren, aquí en Iztapalapa hay una persona que todo el año la están preparando. Él va a ser el Cristo. Normalmente es un joven, tienen ciertas características, tienen que ser delgados, tienen que tener cara afilada. Eso yo no sabía, pero lo estaba viendo en un programa recientemente. Y todo el año van a la catequesis y los preparan y todo. Y esa persona dice, es que yo estoy expiando mis pecados, decía, con esta situación. Pero lo que hacen aquí en México es que solamente los cuelgan, pero en Filipinas sí los clavan, no sé si alcanza a percibir. Ahí eso es una imagen de Filipinas, los clavan, hermanos. Pero no lo vamos a ver así, que significa tomar la cruz de esa manera. Sabemos que estas personas lo hacen una vez al año y todo lo demás, el tiempo, viven sus vidas como quieren vivirlas. No, tomar la cruz no significa eso. Hoy vamos a ver lo que significa tomar la cruz y lo que le significó al Señor Jesucristo tomar la cruz y lo que significa a nosotros también. Fíjense, hermanos, Jesús tomó la cruz porque Él sabía que solo cuando nos sacrificamos es cuando hay verdadero gozo. Esto es muy diferente a la doctrina del mundo que dice, ¿verdad? No, mientras más tú te enaltezcas, mientras más tú seas, mientras más avances en el escalafón del mundo, más vas a ser. Y la Biblia nos dice que es lo contrario. Mientras menos somos, más gozosos somos, más felicidad, más gozo hay. Pero a veces no entendemos eso, hermanos. Y miren lo que dice esta parte de la Biblia en Hebreos 12:2, que es un pasaje muy conocido, pero lo traigo aquí en la versión internacional. Fíjense cómo dice. Fijemos la mirada en Jesús. En Jesús es que tenemos que tener puesta la mirada. No en el hombre, no en el pastor, no en los hermanos, porque entonces pues ya nos amolamos, ¿verdad? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, fíjense, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Y aquí vemos en cristología, en teología sistemática, vemos la exaltación de Cristo. Porque Él sabía que después de la cruz le esperaba un gozo, le esperaba algo hermoso y precioso. Y hermanos, cuando nosotros tomamos nuestra cruz, vamos a vivir de una manera más gozosa. Vamos a vivir de una manera más gozosa, pero a veces eso no nos gusta, hermanos. Pues sí, a la gente le gusta que todo le digan que todo es fácil y que va a tener y que va a estar todo muy bien, ¿no? Eso es lo que le gusta a la gente. Vamos a darle uno más. Y vamos a empezar, hermanos, a ver aquí lo que significa tomar la cruz. Dice ahí en Mateo 16:24, ya les dije, vamos a ir desmenuzando este versículo. En la primera parte dice, luego les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere. Lo primero que debemos ver es que debe ser algo voluntario, algo que nosotros queremos hacer. No que nos están obligando. Ahorita viene a mi mente un pasaje de un libro del hermano James Dobson, un consejero en los Estados Unidos, donde se decía que un padre, ¿no? Estaba hablando de los padres, porque este hermano es especialista en consejería familiar, y ha escrito muchos libros, y entonces decía que un padre le dijo a su hijo, siéntate. Y el hijo no quería, y le dijo, que te sientes, te estoy diciendo que te sientes, de una manera muy autoritaria. En lugar de convencerlo, mira, hijo, no, siéntate, porque yo te lo digo. Y entonces dice el hermano en su libro que el muchacho se sentó, pero obviamente por dentro el muchacho decía, físicamente estoy sentado, pero por dentro estoy parado.
Cuando nos obligan a hacer algo, hermanos, las cosas no salen bien. Por eso quien quiera ser discípulo del Señor, no es porque lo obligan. Venir a la iglesia no es porque te obligamos. Prender tu cámara, prender allá tu Zoom o tu Facebook, hermano, no es porque te obliguen los hermanos. Es porque te nace hacerlo. Por eso quien no lo hace, mis amados hermanos, fácil y sencillo, no le nace hacerlo. Pueden poner todos los pretextos del mundo. Hoy ya no hay pretextos, hermanos. Porque si no es de una manera, es de otra. Pero es cuando nosotros queremos hacerlo, cuando lo hacemos de voluntad, nadie tiene que decirnos que lo hagamos. Y fíjense, el Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Ahí está, Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre. ¿Quieres que te ame el Padre? Mira, fíjate lo que dice ahí Jesucristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Obviamente nosotros no podemos volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, nadie obligó al Señor Jesucristo a ir a la cruz. Él quiso ir a la cruz. Él se ofreció. Y dice ahí, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor, hermanos, no va a obligar a nadie. Y el Padre ama a quien hace las cosas de manera voluntaria. Aquellos hermanos que sacan para dar sus diezmos y lo hacen para que no me vean los otros que no doy, para que ya dejen de molestar, tantas veces me han dicho, no, hermano, es de manera voluntaria. Las cosas del reino de Dios son de manera voluntaria. Tú cantas a Dios de manera voluntaria. Así debería ser. Porque cuando te obligan, hermanos, nada funciona. Vamos a darle una más y vamos a ver aquí, hermanos, implica tomar la cruz, implica imitar al Señor en todo. Fíjense cómo dice aquí, si alguno quiere ser mi discípulo. Y yo ya he explicado esto en otras ocasiones. La palabra discípulo es la palabra griega mateteis, que significa aprendiz. Miren, antes se usaba mucho esto de los aprendices en las carnicerías, en las peluquerías, en las panaderías. Todos los carpinteros tenían un ayudante, un aprendiz, y esa persona aprendía y tenía que ir a hacer el mandado y tenía que hacer, porque debía hacer las cosas, después le tenían que salir las cosas igual que al maestro. Eso es la misma enseñanza que nos da esto. Mateteis era un aprendiz, un discípulo, alguien que debía ser como su maestro. Y fíjense, Jesús fue un maestro peripatético. No en el sentido filosófico, porque había unos filósofos que se llamaban así, los peripatéticos, pero sí en el sentido práctico, porque peri significa alrededor de. Entonces él enseñaba y enseñó alrededor de las vidas de sus discípulos. Caminó con ellos y con el ejemplo les enseñó, porque él deseaba que esos hombres fueran igual que él, que llegaran a ser como él. ¿A dónde se les llamó por primera vez, mis amados hermanos? Cristianos a los cristianos. La Biblia dice en el libro de los Hechos que por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Y fue una palabra, yo decía el otro día también, que cristianos era como un insulto, como algo peyorativo. Mira los pequeños cristos, mira los que quieren imitar a su maestro, mira los que quieren ser como su maestro. Eso es lo que significa ser discípulo, querer ser como Cristo, imitar a Cristo. Yo les decía que hay un libro por ahí que se llama, de Tomás de Kempis, que se llama La imitación de Cristo. Y Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y cuando usa esa palabra, imitadores, hermanos, usa la palabra mimeteis, que significa precisamente mimetizarse. Pero fíjense, aquí quiero explicar algo rápidamente, porque algunos hermanos se mimetizan muy bien. Es decir, en sus trabajos, en sus escuelas, cuando están allá con los que dicen groserías, en la escuela, se hacen como ellos. Son groseros, en su trabajo, acá con los borrachos, se hacen igual que ellos, se mimetizan como ellos. Y esa no es lo que quiere Cristo, sino que nos mimeticemos como Él. Que seamos como Él, que lo imitemos a Él. No al mundo, a Cristo. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Y es lo que significa entonces ser un discípulo. Ser un discípulo es un aprendiz, un pequeño Cristo, un imitador de Cristo. Eso es lo que significa. Vamos a ver qué más significa, hermanos, tomar la cruz. Implica negación del ego. A ver, Dios a todos nos dio un ego, nos dio un yo. La palabra ego, eso significa, en griego significa yo. Pero hay un desodorante, ¿no?, que se llama ego, o un perfume, no sé, ego. Eso significa yo. Y entonces dice aquí, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo.
Fíjense lo que dice, y aquí lo vamos a ir viendo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahí con negro quiero poner énfasis en esa parte. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto? No vivir una vida centrada en nosotros mismos, sino en los demás. El ego se va apoderando de nosotros. Y de repente ya hay personas que se sienten aquí, son soberbias, orgullosas, y se sienten, ¿verdad? No caben en ningún lugar, tienen un ego grandote. Y la Biblia dice, sí, debes de tener un ego, pero nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Así dice la Escritura. Ahora, ¿qué significa, hermanos? Para que ustedes prácticamente, juntamente conmigo, podamos aprender lo que significa realmente vivir una vida, como dice ahí, hermanos, de negación. Ahí va, un ejemplo práctico. Te fue mal en tu trabajo, esos días que te va mal en tu trabajo. Llegas, el jefe te regañó, estás en la tablita, va a haber recorte de personal, saliste más tarde, no te pagaron horas extras, y ya vas rumbo a tu casa, hay un tráfico tremendo, y ya llevas más de 12 horas fuera de tu casa, y ya lo único que quieres llegar es hacer, y pues comer algo y dormirte. Pero eres papá, y llegas a tu casa y te encuentras con tu hijo pequeño que te dice, papito, quiero jugar contigo. Y él también todo el día te estuvo esperando. Él también la pasó mal porque no te vio. Y quiere jugar contigo. Tu ego, ¿qué te dice? Tu ego te dice, ay, ya me voy a comerme una quesadilla, tomarme un té, un café, y me voy a acostar y me voy a dormir, no me moleste nadie, vengo bien cansado del trabajo. A lo mejor sería justificado. A lo mejor hasta tu esposa le diría a tu hijo, no lo molestes, hijito, mira, vente. Pero negarse a uno mismo sería decirle, sí, hijo, aún con el cansancio que siento, aún con todas las aflicciones del día, me voy a sentar y voy a jugar contigo. Eso es negarse a sí mismo. Ese es solo un ejemplo, hermanos. Hay muchos más. Ahora, si tú te das cuenta, yo mencionaba hace unos días también que la iglesia católica, la iglesia popular, dividió los pecados en pecados capitales y en pecados veniales. Los veniales pues eran los buenos, las mentiritas, los que no son tan pecaminosos, pero los pecados capitales, que los quise mencionar, son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia, y todos estos 7 pecados capitales están ligados al ego. Todos estos, a darle más importancia a ese ego. Por ejemplo, la lujuria. Cuando tú miras a una mujer para desnudarla en la pornografía, les decía yo a los jóvenes, hace tiempo que les di un estudio sobre eso, en la pornografía la mujer ya no es tomada en cuenta de una manera amorosa o romántica, no, ahí nada más es satisfacerse, es tu ego, tú la miras con lujuria solamente para satisfacerte, ese es tu ego, ahí no estás realmente crucificando tu carne. La avaricia, ni se diga. Tú quieres tener más que los demás. Eres tú primero. La pereza. Yo voy a descansar. No me importa si los demás trabajan o no. O si los demás tienen para comer. Yo voy a descansar. La ira, ni se diga, ¿verdad? Ahora me la van a pagar y me enojo. Y soy yo porque yo quiero desquitarme. La envidia. Me da coraje cuando a los demás les va bien. Me da coraje cuando los demás prosperan. Porque el único que debe prosperar soy yo. La soberbia, pues igual, soy más que los demás, yo soy más que los demás. ¿Te das cuenta cómo todos estos pecados capitales, como les llaman, tienen que ver con el ego? Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿quiere alguien seguirme? ¿Quiere alguien ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Pero no termina ahí la cosa, sino que vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Tenemos que vivir crucificados. Porque dice aquí el versículo que estamos leyendo, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, y tomar su cruz. Y cuidado porque hay gente que dice, no, yo he escuchado mujeres, ay hermano, yo no me divorcio de este hombre que me pega y es borracho, porque es mi cruz. Es mi cruz, hermano. No se está refiriendo a eso, mis amados hermanos. Tomar la cruz, y vamos nuevamente a Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ese verbo, hermanos, está en perfecto. Y entonces nos está diciendo ahí que eso ya se llevó a cabo, hermanos. Ya no es necesario crucificarnos como lo hacen en Iztapalapa, como lo hacen en Filipinas, como lo hacen en Tasco, como lo hacen en otros muchos lugares. Eso ya no es necesario. El Señor Jesucristo padeció por nosotros. Pero lo que significa, hermanos, es que nosotros, fíjense bien lo que significa, hermanos. Aquí pusimos, recibo los beneficios de la cruz. Todo lo que el Señor Jesucristo sufrió, yo lo recibo para mi vida. Muero cada día a mis pasiones y a mi vieja naturaleza. Eso es lo que significa, mis amados hermanos. Y ahorita vamos a explicar eso más. Este pasaje que ven aquí, hermanos, es un pasaje que yo me sé de memoria y es un pasaje que yo he tratado de aplicarlo a mi vida. No lo he logrado del todo, pero fíjense lo que dice el pasaje de 2 Corintios 10:5. Fíjense, es un pasaje tremendo. Muchos este pasaje lo atribuyen a las potestades, a las huestes, a los demonios, y algunas otras denominaciones andan ahí derribando pues todo ese tipo de situaciones. Pero fíjense lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo soy hombre, y dicen unos, sí, es muy natural voltear a ver a una mujer cuando pasa en la calle. Es cierto, la vista es natural, porque ni modo que no vea, ¿no? Pero lo que no es natural es que yo volteo y entonces escaneo a esa mujer, ¿no? Eso no es natural. Y si esa es mi debilidad, si esa es mi pasión, lo que yo tengo que venir aquí es traérsela ¿a dónde? A los pies de Cristo, a la obediencia a Cristo. Señor, tú sabes que me cuesta trabajo, un hermano me decía, hermano, yo quisiera que me pusieran como a los caballos lecheros unos parches, hermano, porque mi debilidad son las mujeres, mi debilidad es la lujuria. Hay otros hermanos que su debilidad es el poder. Me acuerdo que en una iglesia un hermano dijo en una ocasión, hermanos, en una oración dijo, hermanos, oren por mí porque a mí me encanta el poder. A mí me gusta, soy presumido, me gusta, hermanos, que la gente me vea. Y entonces eso, hermano, ese tipo de pasiones nosotros tenemos que traerlas a los pies de Cristo. Ahora dice, derribando todo argumento, hermanos. Porque así, para eso somos muy buenos, ¿no? Y decimos, ay, Señor, pero pues es que yo volteé a ver a esa mujer, pues porque mira nomás lo que tengo en casa, Señor. No se cuida, no, está bien gordis, no se baña. Y acá en el trabajo, Señor, pues mire, está mucho. Y somos buenos para dar argumentos. Ay, es que yo, mira, robé, Señor, y cometí ese fraude porque, mira, lo necesitaban mis hijos. Y somos buenos para argumentarle a Dios. Ahí dice, derribando todo argumento y toda altivez. Y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero vamos a ver otros versículos que tienen que ver con esto, hermanos, de tomar nuestra cruz. Miren lo que dice Gálatas 5:24. Escucha bien, hermano. Y esto es para ti, para mí, porque dice ahí, pero los que son de Cristo... Y tú y yo somos de Cristo, amén. Dice ahí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La han traído a la cruz. Han sometido en obediencia a Cristo. Lo mismo que decía el pasaje que acabamos de leer. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ya vimos, las pasiones son todas aquellas cosas que el ser humano nos hace actuar como animales, ¿no? Hay muchas cosas que a los seres humanos, las pasiones nos hacen actuar como animales. Entonces las pasiones las tenemos que someter a Cristo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que está diciendo aquí es que nosotros somos crucificados delante del mundo. El mundo no nos quiere, pero tampoco nosotros debemos querer al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no debemos hacer lo mismo que hace el mundo, hermanos. Nosotros debemos crucificar esas cosas. Pero hay gente que se centra más en el ser humano, en el humanismo. Están centrados en eso, a ver si el humanismo les salva, a ver si su cultura les salva. Yo les aseguro que en el día postrero clamarán a Jesucristo. Romanos 6:6, hermanos, dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense, el cuerpo del pecado sea destruido, y dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Lo que éramos antes, hermanos, la palabra de Dios declara que ya fue crucificada juntamente con el Señor Jesucristo. Fue crucificado todo eso. Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia.
nos implica y nos manda a que nosotros sigamos trayendo esas pasiones, esos desórdenes a la cruz de Cristo, aquello que no podemos controlar. Fíjense, allí en Getsemaní, quiero hacer rápida esta reflexión, porque el Señor empezó a sufrir desde Getsemaní, ahí derramó las primeras gotas de sangre, hasta ir a la cruz y morir, Él sufrió una agonía. Allí en los pasajes que hablan, hermanos, acerca del huerto de Getsemaní, una palabra en griego que se usa es la palabra, y se traduce igual en español, la palabra agonía, pero significa lucha, significa, por eso puse aquí un boxeador, era la lucha que los peleadores grecorromanos, cuando estaban ya siendo derrotados y los iban ya a sacar o a doblar, entonces agonizaban y luchaban. Eso es lo que significa esa palabra, hermanos. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que vivir crucificados en ese sentido, trayendo todas esas pasiones a la cruz de Cristo. Y todos esos argumentos que a veces levantamos delante de Dios no sirven para nada. Él conoce nuestra vida exactamente, hermanos. Y vamos a ver la última parte, hermanos. Tomar la cruz significa o implica seguir al Señor. Y dice la última parte de Mateo 16, 24. Bueno, lo voy a leer todo, pero vamos a dar énfasis al versículo 24. Perdón, a la última parte. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Y dice ahí, tomar su cruz, ya vimos, y seguirme. Si tú te acuerdas, hermano, cuando el Señor Jesucristo sanó al ciego, cuando sanó a otras personas, dice la Biblia que le seguían. Y nosotros somos seguidores. Ahora se usa mucho esa palabra en las redes sociales. ¿No? ¿Tú a quién sigues? ¿De quién eres seguidor? ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter? ¿O cuántos seguidores tienes en ¿cómo se llama la otra? Bueno, ya no me acuerdo de las aplicaciones, pero ¿cuántos seguidores tienes? Y mientras más seguidores tengas, pues eso mejor. Y aquí nos habla de nosotros ser seguidores de Cristo. Implica seguimiento, es decir, que es para siempre. Miren, el cristianismo, hermanos, grábenselo bien, el cristianismo no es una carrera de 100 metros, 200 metros, 400 metros, donde das todo el gas, como dicen, ¿no? Y la Biblia lo menciona, es como un maratón, así literalmente dice, es como un maratón, que eran 42 kilómetros y cachito. Es decir, es una carrera para la cual te tienes que administrar. Yo tengo un amigo que corre maratones, y él me decía hace tiempo, cuando yo corro mis maratones, pues obviamente me dosifico mi carrera, planifico mi carrera. No la puedo correr y dar todo, ¿verdad? Porque no llego. La vida cristiana es para siempre, seguir a Cristo es para siempre. Y el ser cristiano, hermanos, implica que habrá sufrimiento. Sí o sí. El cristiano se va a enfrentar a sufrimiento, sí o sí. Yo te lo garantizo, esto es contrario a la teología de la prosperidad, pero es lo que dice la Biblia. Fíjate lo que dice Mateo 8:20. Y aquí el contexto es Mateo 8, 18 y 19, hablan de un hombre que vino a Jesús y le dijo, quiero seguirte. Era un principal. Y entonces Jesús le dijo, fíjense lo que Jesús le contestó: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si Él es el maestro, si Él es el seguidor, si nosotros somos discípulos, si lo tenemos que imitar, cuando fuere, no quiero decir esto, que el Señor Jesucristo nos va a hacer vivir pobres. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no, pero cualquiera que sea nuestra situación, nosotros debemos alabar al Señor. Y aún los que tienen no siempre van a tener, hermanos. Y los que no tienen no siempre van a estar así. Pero no implica la economía, hermanos. Lo que Jesús le estaba diciendo es que seguirme no es fácil. Tomar la cruz no es fácil. Implica seguir, hermanos, no quedarse atrás. Seguir al Señor Jesús, ir ahí, pegado a Él, pero nunca ir delante del Señor. Por eso dijo, síganme. Nunca dijo, pónganse adelante para que yo lo siga, como han hecho muchos ahora, ¿no? Que hasta órdenes le dan al Señor Jesucristo. ¡Te ordenamos! ¿Qué? ¿Quiénes somos para ordenarle nosotros? Nosotros tenemos que seguirlo, somos sus discípulos. Y eso es lo que implica, mis amados hermanos, tomar la cruz. Y regreso hasta el principio. Y regreso hasta el principio. Dietrich Bonhoeffer dijo, cuando Jesucristo llama a un hombre, lo llama para que venga a morir. Espero, hermanos, que la palabra de Dios haya quedado clara en sus corazones, porque eso es lo que significa ser cristiano. Los demás, discúlpenme por la palabra que voy a usar, los demás son payasadas, imitaciones baratas. Y Dios no quiere eso.
Y además, hermanos, con eso solo nos engañamos a nosotros mismos. Ojalá que la palabra de Dios nos confronte y de verdad nos haga seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, y que de verdad querramos tomar la cruz de Cristo. Ya vimos lo que significa. Vamos a orar. Padre, gracias por tu poderosa palabra, porque en verdad sabemos que tiene poder, Señor, y nos confronta y nos da también esperanza y nos da fe, y tu palabra hace lo que tiene que hacer en las vidas de nosotros. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. Aún lo que yo dije quizás, Señor, mis hermanos lo tomaron en su corazón de otra manera, pero eso es lo que ellos estaban necesitando. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Muchas gracias, Padre, por ella. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, démosle gracias a nuestro Padre por permitirnos escuchar este hermoso mensaje y esperando que nos edifique para que podamos ser imitadores de Él, porque como dice su palabra, la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero debemos luchar nosotros contra todo eso, con ese espíritu de poder y de dominio propio que nos dio. Gracias por su bendita palabra y gracias a nuestro hermano que tiene este conocimiento para darnos el mensaje. Ahora nos ponemos de pie y buscamos en nuestro himnario el himno 172 en la cruz. Esto es respuesta a la palabra de Dios.